Bienvenido al canal Ciencia sin Seso. Hoy vas a escuchar el segundo capítulo del origen de la vida de Alexander Kopari. Comenzamos. Capítulo 2. Origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples, los hidrocarburos y sus derivados. En lo fundamental, todos los animales, las plantas y los microbios están formados por las llamadas sustancias orgánicas. La vida sin ellas es inconcebible. Por eso, la etapa inicial del origen de la vida debió de ser la formación de esas sustancias, la producción del material básico que más tarde habría de servir para la formación de todos los seres vivos. Lo que primero distingue a las sustancias orgánicas de las demás sustancias de la naturaleza inorgánica es que en su composición entra el carbono como elemento fundamental. Esto puede demostrarse fácilmente, calentando hasta una temperatura elevada distintos materiales de origen animal o vegetal. Todos ellos arden cuando se les calienta en presencia del aire, y se carbonizan cuando al calentarlos se impide el acceso del aire. Mientras que los materiales de la naturaleza inorgánica, las piedras, el cristal, los metales, jamás llegan a carbonizarse, por mucho que los calentemos. En las sustancias orgánicas el carbono está combinado con otros elementos, con el hidrógeno y el oxígeno. Esos dos elementos forman el agua. Con el nitrógeno, presente en el aire en grandes cantidades, con el azufre, el fósforo, etc. Las diversas sustancias orgánicas son distintas combinaciones de esos elementos, pero en todas ellas figura siempre el carbono como elemento básico. Las sustancias orgánicas más simples son los hidrocarburos, o combinaciones de carbono e hidrógeno, el petróleo natural y distintos productos obtenidos de él, como la gasolina, el queroseno, entre otros, son mezclas de diversos hidrocarburos. Partiendo de estas sustancias, los químicos obtienen fácilmente por síntesis numerosos compuestos orgánicos, a veces muy complejos y en muchas ocasiones idénticos a los que podemos obtener directamente de los seres vivos, como son los azúcares, las grasas, los aceites esenciales, entre algunos más. ¿Cómo han podido formarse originalmente en nuestro planeta las sustancias orgánicas? Cuando abordé por primera vez el estudio del problema del origen de la vida, hace de ello exactamente 30 años, el origen primitivo de las sustancias orgánicas me pareció un problema sumamente enigmático y hasta inaccesible al entendimiento y al estudio. Esta opinión era fruto de la observación directa de la naturaleza, pues veía que la inmensa mayoría de las sustancias orgánicas del mundo de los seres vivos se forman actualmente en la Tierra a consecuencia de la actividad vital de los organismos. Las plantas verdes absorben del aire el carbono inorgánico en forma de anhídrido carbónico y aprovechando la energía de la luz solar, construyen a partir de él las sustancias orgánicas que necesitan. Los animales, los hongos, las bacterias y los demás organismos que no tienen color verde obtienen las sustancias orgánicas necesarias alimentándose de animales o vegetales vivos o descomponiéndolos una vez muertos. Nos damos cuenta que todo el mundo actual de los seres vivos se mantiene gracias a dos procesos análogos, de fotosíntesis y quimiosíntesis, que acabamos de describir. Más aún, incluso las sustancias orgánicas que se encuentran en las entrañas de la corteza terrestre, como la turba, los yacimientos de hulla y de petróleo, han surgido en lo fundamental gracias a la actividad de numerosos organismos que en tiempos pasados poblaron nuestro planeta y que más tarde quedaron sepultados en el espesor de la corteza terrestre. Por todo esto, muchos hombres de ciencia de finales del siglo pasado y a comienzos de este consideraban que las sustancias orgánicas no pueden originarse en la Tierra en condiciones naturales, sino a través de un proceso biogénico, es decir, solamente con el proceso de un organismo. Esta opinión que dominaba a la ciencia hace 30 años dificultó considerablemente la solución del problema del origen de la vida. Parecía que se había creado un círculo vicioso, del que era imposible salir. Para estudiar el origen de la vida era preciso comprender cómo se formaban las sustancias orgánicas, pero resultaba que éstas solo podrían ser sintetizadas por organismos vivos. A esta conclusión solo se puede llegar si nuestras observaciones no rebasan los límites de nuestro planeta. Si traspasamos esos límites, veremos que en varios cuerpos celestes de nuestro universo se están produciendo sustancias orgánicas de forma biogenética, es decir,
en condiciones que excluyen toda posibilidad de que allí existan seres vivos. El electroscopio nos permite estudiar la composición química de las atmósferas estelares, casi con la misma exactitud que si tuviéramos muestras de ellas en nuestro laboratorio. El carbono se descubre ya en la atmósfera de estrellas tipo O, que son las más calientes y se distinguen de los demás astros por su brillo extraordinario. Incluso en su superficie, esas estrellas tienen una temperatura que oscila entre los 20.000 grados Kelvin y los 28.000 grados Kelvin. Se comprende que en esas condiciones no puede existir todavía ninguna combinación química. La materia se encuentra aquí en forma relativamente simple, como átomos libres dispersos, como minúsculas partículas que constituyen la atmósfera incandescente de esas estrellas. La atmósfera de las estrellas tipo B, que irradian una luz brillante blanco-azulada y cuya superficie tiene una temperatura de 15.000 grados Kelvin a 20.000 grados Kelvin, también contiene vapores incandescentes de carbono, pero este elemento tampoco llega a constituir aquí cuerpos químicos, sino que existe en forma atómica, como minúsculas partículas sueltas de materia que se mueven rápidamente. Únicamente el espectro de las estrellas blancas tipo A, en cuya superficie reina una temperatura de 12.000 grados Kelvin, nos muestra por primera vez las primeras combinaciones químicas, franjas tenues que señalan la presencia de hidrocarburos en la atmósfera de esas estrellas. Aquí, por primera vez, los átomos de dos elementos, el carbono y el hidrógeno, se han combinado y el resultado ha sido un cuerpo más complejo, una molécula química. En los espectros de las estrellas más frías, las franjas correspondientes a los hidrocarburos aparecen más netas a medida que desciende la temperatura y adquieren su máxima nitidez en las estrellas rojas, en cuya superficie la temperatura es de 4.000 grados Kelvin. Nuestro Sol ocupa una situación intermedia en ese sistema estelar. Pertenece a las estrellas amarillas tipo G. Se ha determinado que la temperatura de la atmósfera solar es de 5.800 grados Kelvin a 6.300 grados Kelvin. En las capas superiores desciende a 5.000 grados Kelvin y en las más profundas, accesibles aún a nuestra investigación, llega a elevarse hasta los 7.000 grados Kelvin. Los análisis espectroscópicos han demostrado que parte del carbono se encuentra aquí combinado con el hidrógeno, denominado metino. Al mismo tiempo, en la atmósfera solar se puede descubrir una combinación del carbono con el nitrógeno, denominado cianógeno. Además, en la atmósfera solar se ha descubierto por primera vez el llamado dicarbono, que es una combinación de dos átomos de carbono entre sí. Nos damos cuenta que en el proceso de la evolución del Sol, el carbono, elemento que nos interesa en este momento, ya ha pasado de una forma de existencia a otra. En la atmósfera de las estrellas más calientes, el carbono se encuentra en forma de átomos libres y dispersos. En el Sol se encuentra formando combinaciones químicas, constituyendo moléculas de hidrocarburos, de cianógeno y de dicarbono. Para la solución del problema que estamos examinando, ofrece gran interés el estudio de la atmósfera de los grandes planetas de nuestro sistema solar. Las investigaciones han demostrado que la atmósfera de Júpiter está constituida en gran parte por amoníaco y metano. Hay motivos para suponer que también existen otros hidrocarburos. Ahora bien, en la virtud de la baja temperatura que reina en la superficie de Júpiter, aproximadamente 135 grados Kelvin bajo cero, la masa fundamental de estos hidrocarburos se encuentra en estado líquido o sólido. Las mismas combinaciones se descubren en la atmósfera de todos los grandes planetas. Tiene una importancia excepcional el estudio de los meteoritos, esas piedras celestes que de cuando en cuando caen sobre la Tierra, procedentes de los espacios interplanetarios. Son los únicos cuerpos extraterrestres que pueden ser sometidos directamente al análisis químico y a un estudio mineralógico, tanto por la naturaleza de los elementos que lo integran, como por el principio que se basa en su estructura. Los meteoritos son idénticos a los materiales que se encuentran en las zonas más profundas de la corteza terrestre y en el núcleo central de nuestro planeta. Se comprende fácilmente la enorme importancia que tiene el estudio de la composición de los meteoritos para resolver el problema de las primitivas combinaciones que se originaron al formarse la Tierra. Por lo general, se suele dividir a los meteoritos en dos grupos principales: meteoritos de hierro, metálicos, y meteoritos de roca. En ellos se encuentra gran cantidad de óxido, de diversos metales, magnesio, aluminio, calcio, sodio, magnesio y otros. En todos los meteoritos se encuentra carbono en distintas proporciones. Se le encuentra sobre todo en forma natural, como carbón, grafito o diamante en bruto. Pero la forma más característica para los meteoritos son las combinaciones de carbono con distintos metales.
los llamados carburos. Precisamente en los meteoritos es donde se ha descubierto por primera vez la cogenita, mineral muy frecuente en ellos y que es un carburo de hierro, níquel y cobalto. Entre las demás combinaciones del carbono que se encuentran en los meteoritos, merecen señalarse los hidrocarburos. En 1857 se logró obtener un meteoro de roca que había caído en Hungría, cerca de Kavi, cierta cantidad de una sustancia orgánica parecida a la cera fósil u ozoquerita. El análisis de esta sustancia demostró que se trataba de un hidrocarburo de elevado peso molecular. Cuerpos análogos con moléculas integradas por muchos átomos de carbono e hidrógeno y a veces de oxígeno y azufre fueron obtenidos en muchos otros meteoritos de distintas clases. En las épocas en que se descubrió por primera vez la presencia de hidrocarburos en los meteoritos, dominaba todavía la falsa idea de que las sustancias orgánicas solo podían formarse en condiciones naturales con el curso de organismos vivos. Por eso, muchos hombres de ciencia formularon entonces la hipótesis de que los hidrocarburos de los meteoritos no se formaron originalmente, sino que eran productos de la descomposición de los organismos que vivieron en tiempos en esos cuerpos celestes. Sin embargo, investigaciones muy minuciosas, realizadas posteriormente, echaron por tierra esas hipótesis, y hoy día sabemos que los hidrocarburos de los meteoritos, lo mismo que en las atmósferas estelares, surgieron por vía inorgánica, es decir, sin ninguna relación con la vida. Resulta, por lo tanto, sin lugar a dudas que las sustancias orgánicas pueden originarse independientemente de los organismos, antes de que surja esa forma compleja de movimiento de la materia, y en efecto, vemos sustancias orgánicas que se han formado en numerosos cuerpos celestes. En unas condiciones en que ni hablar se puede de la presencia de cualquier género de vida. Ahora bien, si esto es así para los más diversos cuerpos celestes, ¿por qué nuestra Tierra ha de ser en este aspecto una excepción? ¿No sería más acertado suponer que la vida biológica de la formación de sustancias orgánicas es solo distinta de la época actual de nuestro planeta? Que esa vía solo se abrió después de haberse originado la vida, sobre la base de un recambio de sustancias muy perfecto, pero que también de la Tierra se sintetizaron las sustancias orgánicas por vía abiogénica, mediante la cual se formaron los hidrocarburos y sus derivados, mucho antes de que aparecieran los distintos organismos. Basándose en los datos proporcionados por el estudio del peso específico de la Tierra, la fuerza de la gravedad y la propagación de las ondas originadas por los terremotos, todos los geoquímicos y geofísicos consideran demostrado que en el centro de nuestro planeta existe un núcleo metálico de 3.470 kilómetros de radio, cuyo peso específico es aproximadamente 10 gramos sobre centímetro cúbico. Este núcleo está recubierto por varias capas denominadas geósferas. Directamente pegada al núcleo se halla una geósfera intermedia, llamada capa mineral, de 1.700 kilómetros de espesor. Sobre ella se encuentra la capa rocosa, la litósfera, de 1.200 kilómetros. En la superficie de la Tierra nos encontramos con la hidrosfera, o capa acuosa, formada por los mares y los océanos, y finalmente la capa gaseosa o atmósfera. Todas estas geósferas envuelven al núcleo central de la Tierra, formando una capa tan gruesa que no podemos llegar directamente a él. No obstante, en la actualidad se ha logrado establecer con bastante exactitud la composición química del núcleo, y se ha visto que coincide plenamente con la composición de los meteoritos de hierro. La proporción mayor la constituye el hierro, con el que aparecen mezclados otros metales, como el níquel, el cobalto, el cromo, entre otros. El carbono se halla principalmente en forma de carburo de hierro. Un ejemplo de esos minerales en las profundidades de nuestro planeta nos lo ofrecen las masas de hierro natural que se encuentran en los basaltos de las islas de Groenlandia Occidental, sobre todo en los basaltos de la isla de Disco, cerca del poblado de Oiapoque. Se han hallado grandes cantidades de hierro natural que afloran a la superficie. Por su composición química, el hierro de Oiapoque se parece tanto a los meteoros metálicos que durante cierto tiempo se le consideró de origen meteórico, pero actualmente se ha demostrado que su origen es terrestre. En él se encuentra una cantidad considerable de carbono, como parte integrante de la cogenita. Las investigaciones geológicas realizadas en estos últimos tiempos han logrado establecer que esos hallazgos de cogenita en la superficie de la Tierra no constituyen nada excepcional, pues se le puede encontrar en muchos otros lugares de la Tierra. Eso demuestra que la cogenita se formó en grandes cantidades, sobre todo en épocas remotas de la vida de nuestro planeta. Ahora bien,
Al ser arrojadas durante las erupciones o al fluir sobre la superficie de la Tierra en estado líquido, los carburos de hierro y de otros metales debieron entrar en reacción con el agua o el vapor del agua, tan abundante en la atmósfera primitiva de la Tierra. Como ha demostrado el gran químico ruso Dmitry Mendeleev, el resultado de esa reacción es la formación de hidrocarburos. Mendeleev se esforzó incluso por hallar en este proceso una explicación al origen del petróleo. Esta teoría fue refutada por los geólogos, que demostraron que la masa fundamental del petróleo es un producto de la descomposición orgánica. Pero la propia reacción que da lugar a la formación de hidrocarburos, al combinarse los carburos con el agua, puede ser realizada naturalmente por cualquier químico. En la actualidad, por medio de investigaciones geológicas directas, se ha podido demostrar que también ahora, en los lugares donde afloran las cogenitas, cierta cantidad de sustancias orgánicas se originan por vía inorgánica en la superficie de la Tierra, en condiciones completamente naturales por reacción de los carburos con el agua. Por consiguiente, incluso en nuestros días, al lado del proceso ampliamente extendido de formación de sustancias orgánicas por fotosíntesis, es decir, por vía biológica, también se produce en la Tierra cierto proceso de formación abiogénica de hidrocarburos a partir de carburos y el agua. No cabe duda de que tal formación de sustancias orgánicas, independientemente de la vida, se produjo en el pasado, cuando la reacción entre los carburos y el agua tenía lugar en proporciones mucho mayores que en la actualidad. Por consiguiente, esta reacción pudo ser, ella sola, una fuente que dio origen a la formación primitiva en masa de sustancias orgánicas, en una época en que aún no había vida en nuestro planeta, antes de que apareciesen en él los seres vivientes más sencillos. Las notables investigaciones de los astrónomos y cosmólogos soviéticos nos están descubriendo el proceso de formación de las estrellas y de los sistemas planetarios. Proyectan nueva luz sobre el problema de la formación primitiva de las sustancias orgánicas de la Tierra. Observaciones realizadas con instrumentos muy potentes, construidos e instalados en el observatorio de Alma-Ata, permitieron estudiar detalladamente la estructura y la evolución de la materia estelar, de la que antes se sabía muy poco. En nuestro universo estelar, en la Vía Láctea, no toda la materia se halla concentrada en las estrellas y en los planetas. La ciencia moderna nos ha demostrado que el espacio estelar no está vacío, sino que en él se encuentra una sustancia que se halla en estado gaseoso y pulverulento. En muchos casos, esta materia gaseoso-pulverulenta interestelar se concentra en formaciones relativamente densas, que constituyen nubes gigantescas. Esas nubes pueden percibirse a simple vista, como manchas oscuras que se desatan sobre todo el fondo claro de la Vía Láctea. En la antigüedad habían llamado la atención esas manchas, a las que se les dio entonces el nombre de sacos de carbón. En estos lugares de la Vía Láctea, las nubes de materia gaseoso-pulverulenta fría nos ocultan la luz de las estrellas situadas detrás. Al estudiar la composición de la materia gaseoso-pulverulenta interestelar, se vio que en ciertos lugares tiene una estructura fibrilar. El académico Fesenkov descubrió que en esos filamentos o fibras de materia gaseoso-pulverulenta es donde se forman las estrellas, que más tarde pasan por un determinado desarrollo. Al principio, las estrellas jóvenes tienen unas proporciones gigantescas. En el proceso de su desarrollo se hacen más densas y aparecen rodeadas de una nube gaseoso-pulverulenta, que no es sino el resto de la materia que les dio origen. Pero lo que a nosotros nos interesa no es la formación de las estrellas, sino la formación de los planetas, y en particular la de nuestro planeta, la Tierra. Aquí tiene especial interés para nosotros la hipótesis formulada recientemente por el académico Schmidt. De acuerdo con esta hipótesis, la Tierra y los demás planetas de nuestro sistema solar no se habrían formado de masas gaseosas separadas del Sol, como se suponía hasta ahora, sino a consecuencia de que el Sol, en su movimiento en torno al centro de nuestra galaxia, se habría encontrado con una nube gigantesca de materia pulverulenta fría, arrastrándola a su órbita. Y en esta materia se habrían formado poco a poco varios centros o aglomeraciones, en torno a los cuales se habrían ido condensando las partículas gaseoso-pulverulentas hasta construir planetas. Aquí aparece un tanto complicada la cuestión de cómo pudo el Sol arrastrar a su órbita la materia pulverulenta, al pasar por una nube gaseoso-pulverulenta. Sin embargo, ahora, a la luz de los trabajos sobre la información de las estrellas, cabe hacer esta pregunta: ¿hay necesidad de esa hipótesis del arrastre?
No pudo haber ocurrido que el material que sirvió para formar los planetas de nuestro sistema solar fuese precisamente esa materia gaseoso-pulverulenta que rodea a las estrellas jóvenes en proceso de formación, y que la edad de la Tierra fuese muy aproximada a la edad del Sol. Tal vez el Sol, lo mismo que las demás estrellas, estuviese rodeado al nacer por una gigantesca nube gaseoso-pulverulenta, de la que salió el material que habría dado origen a la Tierra y a los demás planetas de nuestro sistema solar. Estas hipótesis, de profundo sentido lógico y sólidamente asentadas en los datos proporcionados por la observación, nos ofrece valiosísimos elementos de juicio para resolver el problema del origen primitivo de las sustancias orgánicas al formarse nuestro planeta. El estudio de la composición química de la materia gaseoso-pulverulenta, realizado en estos últimos tiempos, demuestra la presencia en ella de hidrógeno, metano, amoníaco y agua, esta última en forma de minúsculos cristales de hielo. De este modo, en el origen mismo de nuestro planeta, entraron en su composición, procedentes de la materia gaseoso-pulverulenta, los hidrocarburos más sencillos, el agua y el amoníaco, es decir, todo lo necesario para formar las sustancias orgánicas primitivas. Por eso, cualquiera que haya sido el proceso que dio origen a la Tierra, en el curso mismo de su formación, forzosamente hizo surgir en su superficie las sustancias orgánicas. Según han probado las investigaciones de numerosos químicos y particularmente los trabajos del académico Fabowski y de su escuela, los hidrocarburos tienen la propiedad de hidratarse con relativa facilidad, es decir, de incorporar a su molécula una molécula de agua. No cabe la menor duda de que también los hidrocarburos, que se formaron primitivamente en la superficie de la Tierra, tuvieron la combinación en su material fundamental con el agua. Gracias a esto, en la atmósfera primitiva de la Tierra se formaron nuevas sustancias mediante la oxidación de los hidrocarburos por el oxígeno del agua. Así fue como surgieron diversos alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y otras sustancias orgánicas muy sencillas, en cuyas moléculas aparecen combinaciones de estos tres elementos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último se incorpora como elemento integrante de la molécula del agua. En muchos casos, a estos tres elementos viene a sumarse otro, el nitrógeno, que como amoníaco entró a ser un elemento constitutivo de la Tierra en formación. A consecuencia de las reacciones de los hidrocarburos y sus derivados oxigenados más simples, como el amoníaco, se formaron cuerpos cuyas moléculas contenían distintas combinaciones de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así fue como aparecieron las numerosas sales amónicas, las amidas, las aminas, entre otras. Por consiguiente, en el mismo momento que se formó la superficie terrestre, la hidrosfera, debieron constituirse las diferentes sustancias que se originaron del carbono y las que con todo fundamento podemos dar el nombre de sustancias orgánicas primitivas, a pesar de que su aparición es muy anterior a los primeros seres vivientes. Eran cuerpos más bien sencillos, de moléculas relativamente pequeñas. Pese a esto, constituían una forma cualitativamente nueva de la existencia de la materia. Las propiedades de estos sencillos cuerpos orgánicos primitivos y su destino ulterior en el proceso de la evolución quedaron determinados por las nuevas leyes derivadas de la composición elemental y de la disposición de los átomos en sus moléculas. Así pues, la idea expuesta por mí hace 30 años de que las sustancias orgánicas se habían formado en nuestro planeta antes de la aparición de los organismos se confirma plenamente hoy día por las nuevas teorías cosmogónicas de los astrónomos soviéticos. Cuando se formó la Tierra, en su superficie, se originaron ya los hidrocarburos y sus derivados oxigenados y nitrogenados. Antes de esta etapa del desarrollo de la materia hacia el origen de la vida, parecía envuelta en un profundo enigma. En la actualidad, el origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples no ofrece ninguna duda para la inmensa mayoría de los naturalistas. Con esto, hemos examinado la primera etapa, la más prolongada tal vez, la evolución de la materia. Esa etapa marca el paso de los átomos dispersos de las ardientes atmósferas estelares a las sustancias orgánicas más simples, disueltas en la primitiva capa acuosa de la Tierra. La siguiente etapa, de gran importancia en el camino hacia la aparición de la vida, es la formación de las sustancias proteínicas.